Hola y bienvenidos a este nuevo video, en el que vamos a hacer un repaso de la situación en el frente entre Rusia y Ucrania en los últimos 3 meses. Es un periodo que ha estado marcado por una clara desaceleración del avance ruso e incluso un retroceso en la zona sur. Pero sobre todo, tuvimos la confirmación del dominio ucraniano en el ámbito de los drones, tanto a corta distancia, con cada vez más drones kamikazes FPV, que ahora provocan más del 80% de las bajas humanas entre los rusos, así como a media distancia, lo que tiene un efecto cada vez más importante en la logística rusa, que está siendo afectada en varios lugares, especialmente en el sur. Pero también con esta nueva superioridad en el ámbito de los drones de largo alcance, lo que hace cada vez más difícil que Rusia financie el esfuerzo de guerra, con decenas de depósitos de municiones, fábricas, centros logísticos y refinerías que están siendo destruidos, lo que ahora provoca escasez de combustible en más de la mitad de las regiones rusas. Entonces, si empezamos por un análisis de la evolución territorial, del control del terreno por parte de Rusia y de Ucrania, en general, el avance ruso está prácticamente detenido. O más exactamente, el avance a lo largo del Donbass está muy ralentizado, mientras que Ucrania recupera terreno, especialmente en el sur del país, desde el mes de febrero. Y de hecho, cada vez es más evidente la dificultad para contabilizar el control del terreno por parte de ambos protagonistas. Por ejemplo, cuando los rusos se ven obligados a abandonar la península de Crimea, porque están siendo demasiado bombardeados en la zona, están al alcance de la artillería ucraniana y no pueden defenderse. ¿Es una zona que se considera liberada en el momento en que los ucranianos logran poner una bandera ahí? ¿O es una zona que se ha convertido en una zona gris? De la misma manera, cuando los ucranianos logran recuperar trincheras, recuperar terreno y controlarlo con robots, ¿un robot cuenta como control del terreno? ¿O realmente tiene que haber humanos en esa zona? Y entonces, eso significa que la zona gris no se calcula de la misma manera, según los analistas. Pero en general, quienes aceptan que el terreno controlado por los robots, como el ISW, consideran que Rusia retrocedió 400 kilómetros cuadrados entre abril y mayo, mientras que otros van a decir que Rusia está batiendo récords de lentitud, ya que no había avanzado tan lentamente desde el verano de 2023. Entonces, en cualquier caso, al menos podemos considerar que Rusia está bloqueada en el frente, que avanza tan lentamente que es casi imperceptible en el frente, o incluso que está retrocediendo, si consideramos que algunas zonas que estaban ocupadas se han convertido nuevamente en zonas grises. Aunque, obviamente, todavía hay zonas en las que avanzan, especialmente en el eje alrededor de Konstantinivka, en el Donbass. Hablaremos de eso justo después. Si vemos ahora las pérdidas humanas, el ritmo de las pérdidas rusas sigue siendo muy alto, alrededor de 1000 bajas por día, lo cual es problemático, porque ahora supera el número de nuevos reclutas que aceptan unirse al ejército. Y Ucrania comparte cada semana miles de videos, como este, que demuestran que tantos rusos mueren por el dron kamikaze FPV. Y al final, podemos probar la muerte de más de 230.000 soldados rusos de los cuales conocemos el nombre. Aquí pueden ver algunos monumentos a los caídos que están apareciendo por toda Rusia, sabiendo que hay un desfase de casi un año entre la muerte y la validación de los nombres. Y por eso, las estimaciones más serias ahora calculan que Rusia ha superado los 500.000 muertos y desaparecidos. Y esa es una cifra que ha sido confirmada por los jefes de los servicios de inteligencia británicos. Sabiendo que el registro notarial ruso de sucesiones ya había registrado un exceso de mortalidad de más de 350.000 personas a finales del año 2025. Bueno, volvamos al análisis de la situación en Ucrania. Entonces, en total, incluyendo también los heridos, los muertos, los desaparecidos y los prisioneros, Rusia tiene pérdidas que se sitúan entre 1.3 y 1.5 millones de hombres. Y lo peor es que el ritmo de las pérdidas no parece disminuir, ya que los métodos rusos siguen siendo exactamente los mismos, mientras que los drones ucranianos son cada vez más numerosos para intentar detener los intentos de infiltración. Y esto es, por ejemplo, uno de los muchos asaltos fallidos que vemos todos los días en toda la línea del frente, con rusos que simplemente corren a través de los campos donde son abatidos por los drones. A estas cifras increíbles, también hay que sumar las decenas de miles de extranjeros que han muerto, como los 2.300 soldados norcoreanos que murieron en Ucrania, como ya está confirmado por el nuevo monumento a los caídos que fue inaugurado por Kim Jong-un, y según Andrew Perpetua y su equipo, que analizan cada día más de 300 videos compartidos por ambos bandos. El ritmo de las pérdidas rusas no disminuye, porque los rusos siguen aplicando este mismo método, aunque su eficacia es muy baja en comparación con los costos humanos que se requieren para cada una de estas operaciones. Por parte ucraniana, los muertos y desaparecidos ya son más de 205.000 según UAL-OSIS, que registra los muertos, desaparecidos y prisioneros
gracias a una red de investigadores que recorren los cementerios. Por ejemplo, en todas las ciudades ucranianas, tienen este tipo de memorial que se coloca directamente frente al ayuntamiento. Entonces, saben quién murió en la ciudad, y todos los reporteros pueden venir a ver. Los investigadores de fuentes abiertas pueden hacer análisis, y sabemos exactamente lo que está pasando, lamentablemente, en el país. Por eso las cifras ucranianas son muy confiables, porque hay una transparencia directa en las ciudades, pero también con las listas de personas que han sido condecoradas, que están directamente disponibles y compartidas por listas gubernamentales. Y entonces, incluyendo a los heridos, las pérdidas ucranianas serían de más de 500.000 hombres. Es una cifra que está confirmada por los servicios de inteligencia neerlandeses. Y entonces, en general, el ritmo de las pérdidas de Rusia sigue siendo 2,5 veces superior al de Ucrania, lo cual es normal para un país que intenta ataques, especialmente en comparación con un país que está más bien a la defensiva. Y quien asoma la cabeza fuera de la trinchera y se pone en peligro, sufre más pérdidas. Quien va a cazarlos con drones kamikaze, obviamente, sufre menos. Si ahora miramos las pérdidas materiales de ambos bandos, las estadísticas muestran una explosión continua en el número de equipos destruidos. Pero en realidad, esta cifra es engañosa, o más bien, hay que distinguir entre los equipos militares y los equipos civiles. En general, los rusos dejaron de enviar columnas de blindados para realizar asaltos todos los días, ya que ese método no funcionaba, y prácticamente agotaron su inventario, lo que no les permitía sostener ese nivel de pérdidas. Entonces, por ejemplo, en este video, van a enviar 28 motocicletas por solo 3 vehículos de combate de infantería y ningún tanque. Y por eso en las estadísticas hoy tenemos 4 veces menos pérdidas materiales rusas que las que se podían observar hace un año. Y lo que ven aquí son las estadísticas tomadas del sitio Warspotting. Entonces, esta disminución de las pérdidas materiales no es simplemente porque los rusos se hayan vuelto mejores o más eficientes, es simplemente que no le dan ningún valor a la vida de sus hombres, y ya no tienen equipo. Así que los envían al combate, a pesar de la falta de material adecuado. La segunda observación que podemos hacer aquí es la variedad de equipos que son destruidos. El año pasado, pueden ver los diferentes colores. Y en ese entonces, había más de 300 tanques y vehículos de combate de infantería que habían sido destruidos durante ese periodo. Mientras que si vemos en los últimos 3 meses, en 2026 pues, esa cifra se ha reducido a 1/3. Y casi solo quedan vehículos de transporte militar, que ahora por sí solos representan la mitad de las pérdidas. Entonces, en total, desde 2022, Rusia ha perdido más de 24.000 equipos militares, solo por lo que se puede registrar en fuentes abiertas. Y aquí, por ejemplo, están las imágenes compartidas por los propios rusos de sus propias columnas, de blindados destruidos que están pasando cuando se dirigen a la línea del frente. Pero ahora, el ritmo de las pérdidas del lado ruso es solo de unas pocas unidades por mes. Por otro lado, hay un área en la que las pérdidas van en aumento, y es en la logística rusa. Por ejemplo, aquí tienen las estadísticas de la destrucción de vehículos logísticos y camiones de combustible, con ahora 2.500 destrucciones cada semana, y una curva casi exponencial. Les voy a explicar eso en un momento, porque es un verdadero objetivo estratégico por parte de Ucrania. Y del lado de Ucrania, precisamente, sus pérdidas materiales son lo contrario, ya que ellos han estado a la defensiva durante casi 3 años, pues no han cambiado mucho sus métodos, y sus pérdidas se mantienen estables en alrededor de 7 equipos militares perdidos por día. Y esas pérdidas son ampliamente compensadas por la llegada de equipos que siguen recibiendo de sus aliados y la producción local, que hoy en día es cada vez mayor. Y entonces, estadísticamente, pues la proporción se vuelve desfavorable. Y por primera vez, empezamos a ver que se destruye más material ucraniano que material ruso. Pero es una estadística engañosa, y la propaganda rusa la utiliza precisamente para fingir que ya están dominando, y que los ucranianos están perdiendo más material. No, simplemente es que los rusos pierden vidas en lugar de material, simplemente porque hoy tienen más. Ahora, si damos un recorrido por el frente, empezando por la zona sur, hay 2 factores que van a ser realmente importantes. Primero, el esfuerzo ucraniano en la destrucción de la defensa aérea rusa está dando frutos, con un aumento en la destrucción de sistemas, los Pantsir, los S-300, los S-400, los Buk, en todo el frente. Realmente hay muchísimos que incluso están geolocalizados, como pueden ver en este mapa. Y al mismo tiempo que estos sistemas son cada vez más destruidos en el frente, Rusia los retira del frente para proteger sus ciudades, que son atacadas cada vez con más frecuencia. Y por lo tanto, la situación en el frente es cada vez más permisiva, cada vez más abierta para los drones, para los misiles de crucero, para los helicópteros e incluso para los aviones de combate ucranianos, que pueden acercarse cada vez más a las líneas rusas para bombardearlas.
Y entonces tenemos muchos drones ucranianos de largo alcance, que son ayudados por Starlink y por los medios para evadir la guerra electrónica rusa, con la consecuencia de que hay cada vez más ataques con retorno de video en todo el frente. Por ejemplo, aquí estamos en la ciudad de Mariupol, que se encuentra a 160 kilómetros del frente, y pueden ver la calidad del señal de video, así como el estado de la ciudad, de paso. Y los ucranianos logran patrullar de esta manera en todo el frente sur, con un objetivo claro, que es cortar la logística hacia las zonas ocupadas de Zaporilla, Gerson y el Oblast de Dnipro. Pero también, el objetivo es aislar completamente Crimea. Y en esta zona, digamos que es relativamente más sencillo, ya que todo el frente ruso depende básicamente de eso, solo de una gran autopista y una vía férrea. Y entonces en esa vía férrea pues, las locomotoras y los trenes son atacados regularmente, y en la autopista, hay tantos ataques que ahora los rusos la llaman la autopista de la muerte. Y los ucranianos comparten así más de 40 pruebas de destrucción de camiones cada día, con más de 800 ataques exitosos a la logística rusa en la zona en los últimos 2 meses, a tal grado que los conductores ya no quieren tomar esas rutas, lo que ha provocado una disminución del 70% en el tráfico de camiones en esa vía. Y puedes notar que incluso cuando los ucranianos usan simples drones kamikaze FPV, bueno, la señal de video es absolutamente perfecta para los pilotos ucranianos, incluso en vehículos que cuentan con inhibidores, como en estas imágenes. Lo que una vez más demuestra la eficacia de los medios de resiliencia y resistencia ucranianos contra la guerra electrónica, ya que no pueden disponer de drones con fibra óptica en la zona. Pero aún así, la mayoría de estos ataques en la zona se realizan más bien con pequeños aviones, como se ve en estas imágenes. Entonces, al mismo tiempo, los ucranianos también van a atacar directamente los ejes logísticos, y no solo a los camiones que pasan por ellos, con una gran proporción de puentes que han sido destruidos en los ejes secundarios, con bombardeos ucranianos cada vez más intensos, con drones pesados, con misiles o bombas planeadoras que llegan cada vez más lejos, ya que la aviación ucraniana puede atacar y acercarse cada vez más al frente. Y los rusos, entonces, intentan restablecer los flujos por barco. Pero los ucranianos destruyen regularmente los cargueros en el Mar Negro, así como en el Mar de Azov, y la última vía de paso para abastecer este frente sur. Bueno, obviamente, era pasar por Crimea, excepto que el famoso puente de Crimea no puede ser utilizado al 100%, porque ha sido dañado varias veces. Y como consecuencia, van a haber restricciones para los vehículos más pesados que no pueden cruzar. También hay limitaciones para los camiones que transportan combustible, que podrían incendiarse si fueran golpeados o si explotaran una vez que estén sobre el puente. Y luego, cada vehículo que debe pasar es revisado durante horas y horas, lo que provoca una ralentización importante del tráfico. Y aquí, por ejemplo, ves la fila para cruzar el puente y salir de Crimea. Y luego, en cuanto a la vía férrea de carga del puente de Crimea, el tráfico, por su parte, habría pasado de varios cientos de cruces por día a solo unas cuantas decenas, especialmente desde el ataque ucraniano con drones submarinos en junio de 2025 que habría debilitado la estructura del puente. Y para colmo, la vía férrea, que en teoría debería permitir abastecer el sur de Ucrania ocupada, va a ser destruida por los ucranianos. Mientras tanto, el tren especial encargado de reparar las vías también fue destruido cuando estaba llegando a la zona. En fin, como ya lo entendieron, el objetivo ucraniano es realmente aislar totalmente Crimea. Han atacado puentes. Siguen destruyendo incluso los pontones que se colocan. Luego atacan los vehículos que pasan por esos pontones para que sea lo más difícil posible volver a poner en servicio esos pontones, porque hay que llevar vehículos que son demasiado pesados para poder sacar esos camiones. Así que se vuelve cada vez más complicado para los rusos intentar mantener ese esfuerzo en la zona, hasta tal punto que tuvieron que abandonar algunas zonas de las que les hablaba, la península de Kimburn, donde los ucranianos que estaban al otro lado de un río les disparaban sin que pudieran responder. Y en la zona de Gerson, los rusos siguen atacando. Pero los ucranianos dicen claramente que la cantidad de disparos rusos ha disminuido, especialmente en lo que respecta a la artillería, que es la más costosa en términos logísticos. Y los rusos incluso han impuesto racionamiento de combustible a los civiles y a las empresas, e incluso han reducido el servicio de autobuses por falta de combustible, con el objetivo de poder reservar el combustible para el ejército. ¿Y la consecuencia de todos estos esfuerzos ucranianos sobre la logística rusa? Pues, simplemente, que Rusia ya no tiene los medios para realmente sostener su frente. Y es en esta zona donde los ucranianos han logrado liberar hasta 400 kilómetros de terreno desde el inicio del año, liberando 400 kilómetros cuadrados en el Oblast de Dnipro y otros 80 kilómetros en el Oblast de Zaporilla.
Y el jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano incluso anunció que habían logrado liberar 600 kilómetros cuadrados en la zona. Pero según las pruebas disponibles en fuentes abiertas, son 480 kilómetros cuadrados desde el inicio del año. Entonces, hay que ser claros. Los rusos siguen intentando, a pesar de todo, siguen intentando lanzar ofensivas en lugar de atrincherarse. Incluso hemos visto algunos asaltos mecanizados en la región, pero claramente es la zona en la que más están sufriendo. Y más al sur, en Crimea ocupada. Ahí, Ucrania tiene prácticamente vía libre, con ataques a todas las infraestructuras utilizadas por el ejército ruso. Las carreteras están cortadas, hay una escasez total de combustible. La población rusa que fue asentada ahí desde 2014 que ahora busca huir. Y también vamos a destacar que los drones Bayraktar TB2 continúan realizando su misión de patrullaje en el Mar Negro, donde destruyen barcos rusos, con una flota rusa de todas formas que está más que nunca confinada en el puerto, donde busca mantenerse a salvo. Si vemos ahora el frente este, en la zona de Donetsk, que claramente es el esfuerzo principal de Rusia, ya que su objetivo estratégico es lograr terminar de conquistar Donetsk para poder decir que han tomado todo el Donbass. Y dado la continuidad territorial que existe entre Rusia y esta zona del frente, pues es mucho más difícil para los ucranianos destruir la logística, porque siempre hay caminos secundarios. E incluso si los ucranianos apuntan, obviamente, a la logística en la zona, así como a los depósitos rusos, tanto como sea posible. Pues bien, el frente sigue siendo abastecido, pero entonces Rusia continúa con su presión. Por ejemplo, en la zona de Pokrovsk, donde los asaltos continúan, con soldados que son enviados en grupos muy pequeños, pero que son recibidos por drones FPV. Y en este solo video, por ejemplo, del 9 de mayo, hay 122 rusos que son abatidos de esta manera. Y los ucranianos también han desarrollado muchos robots terrestres para todo tipo de misión. Porque Ucrania quiere reemplazar a una cuarta parte de los hombres que mantienen la línea del frente por robots. Así que realmente estamos hablando de decenas de miles de robots, incluyendo ahora robots terrestres, robots suicidas pesados, como este aparato que transporta 300 kilos de explosivos y que llega hasta los refugios rusos para matar a todos los ocupantes de ese edificio. Obviamente, entornos que no son accesibles con los FPV tradicionales. Pero de cualquier manera, y a pesar de las pérdidas, los rusos avanzan mediante pequeñas infiltraciones sucesivas. Porque, una vez más, no son capaces de llevar a cabo grandes asaltos mecanizados a gran escala y romper este frente. Y por eso sigue avanzando, aunque se trate de los avances más lentos en más de 3 años. 3 años. Especialmente porque los ucranianos han tomado la delantera en el ámbito de los drones desde el mes de febrero, tanto en volumen como en calidad técnica. Y la principal ventaja de Rusia siguen siendo sus bombas planeadoras. Por ejemplo, aquí pueden ver un mapa que proporciona Clément Mollin. Pero en general, la eficacia de estas bombas se ha reducido con la generalización de la guerra electrónica, por lo que se observa una disminución en la precisión de estas bombas planeadoras rusas. Entonces, todavía lanzan muchas. Hay algunas que sí logran dar en el blanco. Pero aquí pueden ver una recopilación de imágenes de bombas planeadoras que caen en los campos o en los árboles, en lugar de caer sobre las posiciones ucranianas o sobre los edificios que tenían como objetivo. Y lo más loco es que estas imágenes son compartidas por los propios rusos. Por su parte, los ucranianos también están aumentando su capacidad en el ámbito de las bombas planeadoras. Hasta ahora, usaban JDM estadounidenses y A2M francesas, pero ellos también están empezando a pasar a la industrialización masiva de sus propias bombas planeadoras nacionales. Y entonces, suponemos que con el tiempo ellos también van a ser cada vez más eficaces en este ámbito, aunque los rusos, en cuanto a cantidad, de todas formas, llevan realmente mucha ventaja, con miles de bombas que se lanzan cada mes. En todo caso, en los oblasts de Donetsk y en el frente de Luhansk, las ciudades fortalezas siguen ralentizando a los rusos, como Chasiv Yar, que era la ciudad justo después de Bakhmut, de Yampil, donde estuve en el verano de 2024, o de Kupiansk, que de todos modos ya ha sido liberada 2 veces. Y todas estas ciudades, se ha anunciado su caída desde hace más de 2 años, y lo que ven aquí, por ejemplo, son las ruinas de Chasiv Yar. Entonces, hay que ser claros. Estas ciudades pueden caer tal vez en 1 mes o en 1 año. Y una vez que caen, los rusos avanzan un poco más rápido. Por ejemplo, si vemos el frente de Pokrovsk, la ciudad cayó en febrero pasado, y aún así, los rusos solo avanzaron 4 kilómetros más allá. Entonces, no hay que imaginar que hay un colapso en el que se abre la puerta y de repente todo va a desbordarse detrás. El frente es sólido. El frente tiene defensas que son increíblemente efectivas detrás. Aquí pueden ver algunas imágenes. La próxima ciudad amenazada en el Oblast de Donetsk
Yo diría que es Konstantinivka, que está pasando a zona gris. Y como con todas las demás tomas rusas desde 2023, van a conquistar simplemente un montón de ruinas vaciadas de sus habitantes, por un costo humano que va a ser exorbitante. Pero realmente no hay que dejarse impresionar por los anuncios rusos, el relato ruso, su narrativa, como si estuvieran avanzando, porque todos los días anuncian la toma de una aldea sin importancia, o incluso totalmente secundaria. Incluso, se inventan victorias que no existen. Por ejemplo, habían anunciado la toma de una ciudad en el Oblast de Yarkov. Pero el análisis de las imágenes permitió probar que estas imágenes que están viendo en realidad muestran otra cosa. Una ciudad que se encuentra a más de 8 kilómetros del frente y que ya había sido conquistada desde hace varios años. Así que realmente hay que alejarse de lo que dice Rusia. Mienten todos los días. Avanzan más lento que nunca desde hace más de 3 años, solo unos cuantos kilómetros cuadrados por mes. Es realmente muy poco. Pero obviamente, siguen avanzando. Y van a aprovechar cada ciudad y pueblo que están tomando para hacer anuncios. Como si, la victoria fuera mañana y tuviéramos que dejar de apoyar a los ucranianos. Esa ha sido su narrativa desde el inicio de esta guerra, pero cada vez les funciona menos. Entonces, para concluir sobre el objetivo estratégico ruso de obtener la totalidad del Donbass, hay que saber que de 2022 a finales de 2025, Rusia ha conquistado 12.908 kilómetros cuadrados en el Oblast de Donetsk, pero ese ritmo se está desacelerando progresivamente, y sabiendo que en los primeros 6 meses del año, los rusos avanzaron menos de 500 kilómetros cuadrados, en las estimaciones más optimistas para ellos, sabiendo que quedan 4.000 kilómetros de Donetsk, de la región de Donetsk, que aún están libres con las ciudades principales, como Sloviansk y Kramatorsk. Sabemos muy bien que todavía harán falta años y años de esfuerzos, y que, de todas formas, estructuralmente, su avance se está desacelerando y se enfrentan a defensas cada vez más sólidas. Entonces, simplemente no pueden esperar años a este ritmo para poder alcanzar su único objetivo estratégico, que era conquistar el Donbass. Entonces, hoy simplemente hay que esperar a que los rusos se den cuenta de su incapacidad. Sobre todo porque hay otro ámbito que es determinante, que es fundamental. Después de los ataques a la logística, está la guerra a larga distancia, en la que los ucranianos han tomado la delantera desde el mes de febrero. Entonces, en general, los rusos lanzan entre 5.000 y 8.000 drones de largo alcance cada mes, de hecho, con una disminución notable en los volúmenes en el mes de junio, mientras que la producción ucraniana sigue aumentando, con 9.000 disparos confirmados en mayo y 11.000 en el mes de junio, es decir, ahora 350 disparos de largo alcance por día, con verdaderos ataques en enjambre, como se ve en estas imágenes. Y estas cifras, de hecho, son coherentes con las estimaciones rusas, ya que ellos mismos anunciaron haber interceptado 9.000 drones ucranianos de largo alcance en el mes de mayo. Y, a grandes rasgos, Ucrania dispara más que Rusia desde el mes de febrero. Así que ahora habrá que ver si la disminución rusa es estructural. Por ejemplo, si hicieron trabajos en una fábrica y luego la producción volverá a subir más rápido, o si es coyuntural. Por ejemplo, si se destruyeron fábricas de suministro, o que, como ya no logran recuperar las tecnologías del VAL por los medios indirectos que utilizaban hasta ahora, por ejemplo pasando por los Emiratos Árabes Unidos, quienes no estaban muy contentos de ver que algunas de las piezas de repuesto que ayudaron a Rusia a evadir las sanciones terminaban en los drones iraníes, que los propios emiratíes habían sufrido en su territorio. Y entonces, hay ciertos canales para evadir las sanciones que se han cerrado para los rusos, lo que obviamente hace más difícil el abastecimiento. ¿Por qué? Hay que decirlo todavía hoy. En los misiles KH-Kazakhstan, que son lanzados por Rusia y que fueron producidos en 2026, todavía hay más de 200 componentes de origen occidental, que son, porque está Turquía, los Emiratos, Kazajistán, que ayudan a Rusia a evadir las sanciones. Entonces, mientras menos países hagan la vista gorda ante esta evasión, más dificultades tendrá Rusia para producir. Y creo que ahora estamos llegando a un punto de inflexión. Y entonces tenemos una ventaja cuádruple para los ucranianos en esta guerra a larga distancia. Primero, con los volúmenes. Acabo de decirlo, ellos disparan más que los rusos. Luego, los ucranianos tienen una mejor tasa de acierto al objetivo, simplemente porque los rusos no cuentan con interceptores tan eficaces como los que han desarrollado los ucranianos. Y digo los rusos. Pero en realidad, nadie en el mundo tiene un sistema tan eficaz como ellos. Por eso sufrimos pérdidas en Medio Oriente. Los estadounidenses y sus aliados en el Golfo no fueron capaces de interceptar los Shahed iraníes, y fueron los ucranianos quienes estuvieron ahí para ayudar a estos países a defenderse. De la misma manera que los países del Golfo no sabían cómo defenderse contra los Shahed iraníes.
pues los rusos no saben cómo defenderse contra los drones ucranianos de largo alcance. Y además, ahora descubrimos que algunos misiles de defensa aérea rusos simplemente son incapaces de distinguir entre un incendio en el suelo y un dron que está volando. Entonces, por ejemplo, es una gran explosión en Moscú. En realidad, fue un misil de defensa aérea ruso que fue lanzado en posición horizontal, que impactó en ese silo para hacerlo explotar. Y es ahí donde entendemos la importancia de tener sistemas Manpads que combinan sensores infrarrojos y sensores ultravioleta, con un procesamiento digital de la señal que permite ver si es un sistema que está en movimiento, es decir, un vector, un helicóptero, un dron. En lugar de tener sistemas tontos, al estilo ruso, que solo detectan el calor, van hacia el calor y que al final no logran defenderse. Cuando ya hay incendios a su alrededor, no se puede uno quejar. Y eso también explica la diferencia con los Stingards de nueva generación estadounidenses o con los Mistral franceses, que permiten entonces dar sistemáticamente en el blanco. Y sus sistemas, por cierto, son altamente defectuosos, incluido el famoso S-400. Las imágenes que ven aquí es un S-400, así que el sistema más caro y supuestamente más eficaz del ejército ruso, que intenta interceptar los vectores que se lanzan contra él, y falla. O los Pantsir, que no son capaces de detener los drones ucranianos aunque están posicionados alrededor de Moscú. Aquí pueden ver el mapa de las ubicaciones que rodean así la ciudad de Moscú. Y a pesar de estos 3 niveles de protección, siguen llegando cada vez más drones ucranianos, incluso hasta el corazón de Moscú. Y luego, la tercera ventaja para los ucranianos en esta guerra a larga distancia es la variedad cada vez mayor de sistemas de los que pueden disponer. Primero, tienen drones y misiles de largo alcance que pueden producirse en grandes cantidades, ya que ellos no dependen de componentes críticos, como es el caso de los sistemas rusos, o incluso para nosotros, simplemente porque ellos usan sistemas mucho más simples, mucho más ligeros. Esta es la guerra moderna tal como se las había descrito en el video, cuando fui a visitar las fábricas de la empresa Firepoint, que produce especialmente esos famosos drones FP-1 y también el misil de crucero Flamingo. Pero además, tienen los nuevos sistemas que están llegando, misiles de crucero estadounidenses que son lanzados directamente por aeronaves. Nuevos drones que pueden alcanzar hasta 3.500 kilómetros de alcance y, obviamente, la llegada de los misiles balísticos FP-9, que pueden transportar varios cientos de kilos a más de 800 kilómetros de distancia y que además alcanzan los 5.000 kilómetros por hora. Dado que ya es difícil para los rusos interceptar pequeños drones, creo que realmente va a ser muy complicado para ellos con los misiles balísticos. Y otro elemento importante también es ver qué tan eficaces han sido los ucranianos al atacar todos los medios de producción rusos de misiles de crucero, misiles balísticos y drones. Por ejemplo, aquí está la fábrica de semiconductores de Voronezh, que fue destruida el 22 de junio. Aquí hay otro ejemplo, con 2 Flamingo que van sucesivamente a atacar la fábrica de armas de Volgogrado y el Flamingo. Se burlaban de su tamaño, decían que era grande, que iba a ser fácil de interceptar. El hecho es que aquí vemos lo preciso que es al dar en el blanco, o también aquí contra esta fábrica de misiles balísticos. Y hay que recordar que estos misiles de gran tamaño, ya sean misiles de crucero o misiles balísticos, son indispensables para poder atacar ciertas infraestructuras rusas. Porque cuando tienes radares, aeronaves, cosas que son ligeras, que están al aire libre, ahí puedes usar drones, especialmente en refinerías. Pero en cambio, para atacar edificios sólidos, ahí necesitas misiles de crucero. Y por eso esta complementariedad entre los diferentes vectores es totalmente adecuada. Cuando hay que destruir puentes, se necesita algo más pesado cuando necesitas atacar infraestructuras que no están protegidas. Y ahí, los ucranianos tienen su ecosistema, que es gigantesco, mucho más eficiente, una vez más, porque incluso los ucranianos tenían empresas históricas, como Antonov y todo eso. Bueno, son pequeñas empresas, mucho más modernas, que son capaces de suministrar esa cantidad de manera mucho más eficiente. Y los rusos se quedaron con los métodos tradicionales, un poco como nosotros, con producciones que aún no han pasado a gran escala, aunque claramente producen mucho más que nosotros. No han pasado. No han hecho las revoluciones industriales como los ucranianos han podido llevar a cabo desde hace ya 4 años. Luego, está el cuarto elemento de superioridad ucraniana en el ámbito de la guerra a larga distancia. Es simplemente la tipología de los objetivos. Los rusos tienen enormes complejos industriales, conocidas por todos, con fotos satelitales que permiten verlas. Y entonces, cuando una de ellas finalmente cae, el suministro se va a detener. Mientras que los ucranianos, obligados y forzados desde 2022, ellos desarrollaron su industria de defensa ultra resiliente, con decenas de pequeñas fábricas microscópicas, cada una de ellas totalmente independiente,
sin depender unas de otras. E incluso si los rusos logran golpear una o dos, como es el caso, por ejemplo, de los drones General Cherry, que tuvieron una de sus fábricas afectada. Pues bien, en un 90% la producción continuaba con total normalidad. Mientras que los rusos, cuando les destruyeron su fábrica de fibra óptica, pues se acabó. Y entonces dependen al 100% de los chinos a partir de ahí. Y los chinos triplicaron sus tarifas. Y entonces los remito a este mapa en el que pueden ver los diferentes sitios afectados en Rusia, con una cuenta francófona que está dedicada directamente a los ataques ucranianos comprobados y exitosos por parte de Ucrania en lo profundo del territorio ruso. Entonces, en cuanto a la defensa aérea ucraniana y por lo tanto a los ataques rusos, la defensa ucraniana es muy eficaz. Sin duda, hoy en día es la mejor del mundo. Interceptan el 90% de los Shahed y el 90% de los misiles de crucero combinando sus diferentes métodos. Los Shahed, por ejemplo, los derriban con pequeños drones interceptores. He hablado de esto desde hace mucho tiempo. Ahí, por ejemplo, pueden ver una interceptación desde el exterior. Y ahora también hay interceptaciones que se hacen con drones que son 100% autónomos, con inteligencia artificial. Luego, del lado de los misiles de crucero, obviamente. Los destruyen con cañones, con aviones de combate, o bien con misiles antiaéreos portátiles o cohetes guiados por láser, que permiten destruirlos a menor costo. Y aunque consideremos que el 90% de las interceptaciones es muy bueno, eso siempre significa que cuando hay 6.000 drones rusos lanzados, si 10% logran pasar, pues, siguen siendo 600, que van a llegar a su objetivo. Entonces, los ucranianos son muy buenos, pero todavía no es suficiente. Y su verdadera dificultad, obviamente, es contra los misiles hipersónicos, tipo Kinzhal, Zircon, etc. O también con los misiles balísticos que llegan muy, muy rápido, muy, muy alto. Para esos dos tipos de vectores, los rusos pasan prácticamente como si nada. Entonces, claro, hay ciertos puntos que están protegidos. Aquí ven una interceptación por un misil Patriot a un misil balístico ruso. Entonces, cuando se les proporcionan los equipos necesarios, los ucranianos son capaces de protegerse, pero no les damos la cantidad necesaria para interceptar todos esos vectores. Mientras que, tecnológicamente, podríamos hacerlo con destrucciones importantes, ya que los rusos tienen la mala idea de dejar de atacar las infraestructuras militares, para concentrarse más en objetivos ideológicos, iglesias, sitios de poder que no tienen ningún interés militar. Y el hecho de que las estaciones de depuración de Kiev estén disfuncionales no ha cambiado la situación en el campo de batalla, en el frente, así que realmente es una guerra terrorista contra la población ucraniana. Entonces, ahora, tengamos una pequeña visión estratégica, tomemos un poco de perspectiva. Así que, hoy en día, el discurso en torno a Ucrania es muy positivo, pero no hay que emocionarse demasiado. Sí, estamos en una dinámica muy positiva, pero sobre todo estamos viendo el resultado de todos estos esfuerzos. Y la combinación de estos tres elementos que ya les había mencionado en el canal, y de los cuales ahora vemos la combinación y los resultados operativos. Porque se los repito, la guerra no se ganará en el campo de batalla. Los rusos nunca conquistarán el Donbass. Los ucranianos nunca serán capaces de liberar su territorio de manera masiva, porque no veo que el ejército ruso se derrumbe. A pesar de todo lo que se pueda decir, está sufriendo, está en dificultades. Pero incluso cuando se liberan 400 kilómetros cuadrados en el frente, eso realmente no cambia mucho. Los avances en el frente siguen siendo muy, muy limitados. Y obviamente deseo que los ucranianos liberen su territorio. Pero no veo de qué manera podrían liberar todo el sur. Porque cuando los rusos decidan atrincherarse, en lugar de seguir enviando oleadas de asalto y morir inútilmente, bueno, los ucranianos tampoco serán capaces de recuperar terreno. Aunque hoy en día, todavía tienen una capacidad de maniobra que podría dar lugar a una sorpresa estratégica en ciertas zonas. Pero en general, no hay que imaginar que puedan liberar totalmente, por ejemplo, el sur, o cortar completamente los ejes logísticos hacia el sur. Creo que eso hoy está fuera de su alcance. Entonces, los ucranianos tienen 4 objetivos estratégicos principales. El primero es que Rusia ya no pueda avanzar en el terreno. En eso, ya lo lograron. Después, que la industria de defensa rusa ya no sea capaz de proporcionar el equipo necesario a su ejército. Y eso empieza a ser el caso en varios sectores. Después, que la economía rusa ya no sea capaz de sostener este esfuerzo de guerra. Y aquí hay que ser claros. Si Donald Trump no hubiera atacado a Irán, y si el precio del petróleo no se hubiera duplicado, eso no le habría dado ese respiro a Rusia. Y habríamos llegado mucho más rápido a un punto en el que, económicamente, Rusia ya no podría resistir. Y el cuarto elemento es la moral de la población. La opinión rusa, que hoy en día ve que hay dificultades, sufre restricciones, sufre escasez de combustible en todo el país.
y que necesariamente se da cuenta de que no sirve de nada seguir así, soportar de esta manera, tener tantas pérdidas para ni siquiera ser capaz de avanzar. Cuando Rusia no avanza en territorio ucraniano, sufre pérdidas y su economía se está derrumbando. Con las grandes infraestructuras críticas todos los días, que están siendo destruidas, las infraestructuras de terminales de gas, terminales petroleras, refinerías, fábricas de gran tamaño. La gente debe darse cuenta de eso en algún momento. El objetivo es obligar a Putin a abrir los ojos. O negocia y hace la paz ahora, o espera, y será aún peor. Y estará en una posición aún más mala para sentarse a la mesa de negociaciones. Así que es una carrera contra el tiempo. Los ucranianos deben lograr un alto al fuego, una paz antes del próximo invierno, para evitar tener un quinto invierno. En el frío y en el sufrimiento. Y por eso hoy están acelerando en todas direcciones. Y el colapso de la logística, tal como lo estamos viendo, se va a acelerar. En el sur, los ataques en profundidad. Las sanciones al estilo ucraniano van a seguir acelerándose. Y eso, lo he visto en todos los indicadores y en videos que van a llegar. Se los he prometido varias veces. Con los responsables de los ataques de largo alcance que me lo confirman. Cada vez son más. Realmente están adquiriendo más habilidades en este campo. Entonces, hoy todos los elementos están reunidos para que finalmente logremos un alto al fuego y la paz en Ucrania. Sabiendo que Donald Trump ahora está del lado de los ucranianos, es un gran cambio en comparación con lo que veíamos hace unos meses. Y él mismo dice que los ucranianos deben ser capaces de golpear más para obligar a Rusia a volver a la mesa de negociaciones. Entonces, hoy en día, todos están alineados. Solo queda convencer a Putin, y sabemos muy bien que es la recta final. También quiero agradecerles por ser tantos y por sus donaciones. Saben que todo lo que han hecho hoy sigue permitiendo financiar y comprar equipo. En particular, la Brigada Rubich recibe cada mes un Baba Yaga. Gracias a ustedes, gracias a la colecta de la Team Berlioz, también se han comprado decenas de vehículos, protecciones individuales para los combatientes, sistemas térmicos, sistemas eléctricos, y del lado de los civiles, para salvar vidas. Ahora también está el 13º Stavnet, el contenedor medicalizado que fue entregado gracias a sus donaciones. Eso fue con la asociación Agir Ensemble pour l'Ukraine. Tenemos vehículos, ambulancias que en algunos casos entregué personalmente. Así que sus donaciones siguen llegando al terreno y salvando vidas. Bueno, espero que este video les haya gustado. En todo caso, el próximo trimestre espero que podamos decir que ya nos estamos acercando a la paz. Nos vemos en septiembre u octubre para eso. Hasta muy pronto.